poder hablar acerca de la lección. Me acompaña acá Eli. Vamos a estar hablando acerca de la institución del matrimonio. El título de la lección es Imágenes tomadas del matrimonio. Queremos que se quede con nosotros porque vamos a explorar qué significado tiene en el sentido profético, en el sentido espiritual y en nuestra sociedad actual. Vamos a hablar de lo que representa el matrimonio, nuestra conexión directa con nuestro Creador, quién creó esta institución y por qué hasta el día de hoy es una de las instituciones más atacadas. Quédese con nosotros, vamos a explorar en profundidad. Mil gracias. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien, una vez más, gracias por acompañarnos, no importa dónde nos esté mirando, queremos compartir con usted una verdad muy grande y sagrada que aparece en las Escrituras. Esta mañana, como mencionaba durante la introducción, estaremos hablando acerca de la institución del matrimonio. Em, el versículo para memorizar de esta mañana está en Apocalipsis 19:9 y dice, bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero. Imagínense ustedes, una cena de la boda del Cordero. Y se nos dice de que estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué opinas tú al respecto, Hailey, con respecto a lo que tiene que ver el matrimonio en nuestra sociedad actual? Bueno, el matrimonio en la sociedad actual. Ujú, Bueno, explicándolo como el sentido profético, se podría decir. ujú, El matrimonio en estos días está ¿cómo lo puedo explicar? En el tiempo de antes ocurrieron muchos casos de que no se divorciaban, no había muchos divorcios en ese tiempo. claro, En el tiempo actual, o sí se ven muchos los divorcios de muchas personas que tal vez dijeron vamos a casarnos sin conocerse mucho y al final pues termina mal el matrimonio. En la vida espiritual nosotros muchas veces cometemos el error de divorciarnos de Dios, se podría decir, que es el alejamiento que nosotros tomamos. es correcto. El matrimonio, en la Biblia hay muchas historias que revelan poderosamente los diversos aspectos de la salvación y el amor de Dios hacia su pueblo, pero ninguno de ellos lo representa como lo representa el matrimonio. Dice la Biblia que Dios regresará por su iglesia, que es sin mancha y sin arruga, como una novia que va a descender desde los cielos. Lo que yo quiero explicar acá es que el matrimonio es una institución que fue fundada por el creador del universo. Cuando Dios creó al hombre, si hemos estudiado el libro de Génesis, dice que después de que le dio el sueño para crear a su ayuda idónea, escogió una costilla de Adán para hacer a su esposa y la llamó varona. Sí, y vemos que en ese matrimonio que hubo entre Adán y Eva, se puede ver que realmente eran uno solo, porque Eva fue creada por una costilla de Adán. Las ideas que existen en la actualidad acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar realmente lo que es la unión matrimonial, porque la pecaminosidad humana ha llegado a corromper la forma en la que nosotros vemos el amor. Para nosotros los cristianos no vemos el amor como un sentimiento. El amor es un principio. Lo vemos desde ese punto de vista porque cuando el amor verdadero y puro es probado fuertemente, si no existe ese vínculo estrecho entre la pareja, es fácil de que se pueda romper.
En el día lunes se nos habla acerca de cómo alguna vez los fariseos trataron de tentar a Jesús, preguntándole lo que tú decías al principio, del por qué Moisés permitió que las personas pudieran divorciarse de su esposa. Pero la Biblia nos enseña que en el principio no fue así. Ese relato está en Mateo 9. La Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, que formó al hombre y a la mujer, dice la Biblia que Él vio que era bueno en gran manera. Sin embargo, la pecaminosidad llevó a que el hombre empezara a tomar cartas de divorcio contra su esposa. Y eso es lo que vamos a estar estudiando más a profundidad ya en los siguientes días de la semana. Sí, podemos ver que el pecado nos hace cambiar muchas decisiones y vemos que no solo en parte de hablar con el divorcio se ve que cambió, sino por muchas decisiones que tomó Dios la vida del cristianismo se puede ver que en las escrituras, como los 10 mandamientos, Él tuvo que cambiar las leyes o cambió algunas leyes con el Edén, porque pues no había reglas, se podría decir, así como las que hay hoy. La Biblia nos dice que para nosotros tener éxito en nuestra vida matrimonial, las esposas y los esposos no solamente deben estar unidos como una sola carne. En Génesis nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que nos está diciendo ahí es que debe convertirse en una sola mente cuando adoran a Dios juntos. El orar juntos, el estudiar su palabra juntos, el meditar, permite que los individuos puedan acercarse a Dios y no solamente eso, sino que experimenten de primera mano lo que tiene que ver con la unión matrimonial. Fíjese un ejemplo claro que nos da la Biblia acerca de cómo Dios habla de la nación de Israel. En Ezequiel nos está hablando de que Israel era como una niña abandonada en un campo, que había sido dejada ahí para que muriera. Sin embargo, a Jehová se le describe como un caminante que encontró a la niña, la llevó a su casa, la vistió, la limpió y la cuidó. Durante su cuidado, dice la Biblia, que se convirtió en una bella mujer. Llegó a ser tan bella que era el tema que estaba en boca de todo el mundo. Y eso nosotros lo podemos ver bien claro durante los primeros reyes, cuando la época de David y Salomón, la reina Saba, vino desde una tierra muy lejana a visitar a la nación de Israel porque había escuchado de la belleza y de la sabiduría que existía en esa nación. Es un gran ejemplo de poder comprender lo que Dios estaba explicando acerca de esa mujer que fue abandonada. Un gran ejemplo ver lo que hizo con el templo, con la ciudad, cómo se adornó, cómo fue creada y cómo muchas de las personas querían ir a visitar a Israel por su belleza. Correcto. También quiero hacer un llamado a las personas jóvenes que están viendo este programa porque durante este estudio yo me he dado cuenta que los que piensan en casarse deben pesar cada pensamiento, cada manifestación del carácter de la persona con la que piensan unir sus vidas y considerar si esta es la persona indicada. Nos dice acá que el propósito debería de ser agradar y honrar a Dios. A los jóvenes se les debe entrenar para que ellos practiquen lo que es la amabilidad desde que están niños en su hogar, para cuando ellos sean adolescentes y comiencen ya a empezar el proceso de formar una familia, ellos tengan ese don del amor
y que ellos puedan manifestárselo a su pareja y poder convivir en armonía. Porque en el hogar es donde se forman estos principios. Antes de tomar esta lección, yo hice un pequeño, por decir así, una pequeña investigación en el internet, y usted lo puede hacer también en su teléfono. Simplemente escriba cuál es el núcleo de la sociedad. Y usted se dará cuenta que hasta el día de hoy la familia se considera como el núcleo central de nuestra sociedad, porque es ahí donde se comienzan a fomentar los valores espirituales, morales, la ética entre los individuos, cómo se comportan con sus padres, con sus hermanos, con los familiares que están visitando la familia. Entonces eso lleva a estos jóvenes a formar un carácter que los prepara cuando ellos forman su propio hogar, ellos forman su propia familia. Entonces ya ellos tienen una experiencia, tienen, como quien dice, un patrón que se les ha instituido, desde que ellos son unos niños. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso, Hailey? ¿Tú sientes de que se está perdiendo esos valores, que las personas todavía siguen? Sí, muchas veces se puede lograr ver cómo el carácter de un niño o de una persona se ve con lo de los padres. Se ve que tal vez muchas veces el niño no se ve que haya aprendido eso en su casa, de cómo maltratar a alguna persona o algo así. También posiblemente lo pudo haber aprendido de otro lugar, pero mayormente la enseñanza se hace en la casa, porque sí, a veces podemos llegar a escuchar como en las escuelas, pero aquí no se viene a educar, se educa en la casa. Correcto. Entonces, en un matrimonio tiene que ver ese amor, se tiene que mostrar a los hijos que los padres sí se aman, porque va a ser un ejemplo para su vida más adelante, para un niño. Es correcto. Otro detalle que quisiera recalcar es que en Génesis nosotros podemos ver que la primera institución formada por el creador del universo fue el matrimonio. Después de que creó al hombre, creó a la mujer y le dijo, esta será llamada varona porque fue tomada del mismo hombre, es carne de mi carne, dijo Adán, y hueso de mi hueso, y se le consideró ayuda idónea. Pero fíjese la coincidencia que pudiera pensar una persona, lo cual no es una coincidencia, es un plan. Cuando Jesucristo vino en persona a este mundo, el primer milagro que él hizo fue bendecir a una pareja que estaba contrayendo matrimonio en las bodas de Caná. Nos dice la Biblia que esto respalda que el mismo fundador del universo, el que creó la primera institución en el paraíso, también cuando vino al mundo hizo lo mismo, respaldando el matrimonio como una institución, no solamente una institución para la sociedad, sino una institución sagrada, porque se considera así. El matrimonio es la forma en la que Cristo ve a la iglesia, como la novia, ataviada, dice, para recibir al novio. Y de eso es lo que nosotros queremos inculcar, que quede fuerte ese eslabón entre la iglesia y Jesucristo. Sí, los invitamos a que sigan estudiando la cartilla, porque es muy importante. Nosotros llegamos a aprender cosas que quizás no sabíamos. Ustedes pueden lograr aprender y acerca más de cómo es el matrimonio, cómo se refleja con la vida de Cristo y la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que seguir estudiando, seguir pensando y respetando el matrimonio, porque es el más tierno y sagrado vínculo que existe entre los seres humanos. El crear una familia, así como Dios lo puso por una institución en el paraíso, también nosotros tenemos que respetarlo aquí en la tierra. Esta es una pequeña meditación que tuvimos, un repaso de la lección que nosotros hacemos cada sábado. Esperamos que usted la estudie también en su casa y lo esperamos el próximo sábado. Que el Señor le bendiga. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía
y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.